Traen Biblia. Amén. ¿Cuántos traen la bendita palabra de Dios? Amén. Aleluya. Los que no traigan, hermano, descárguenla en su celular. Santo es Y los que no tengan celular, hermano, hagan el esfuerzo por tener, hermano, una Biblia en su casa. Amén, amén. La palabra profetiza que un día no habrá palabra de Dios en ninguna parte del planeta. Amén. Así Dice la palabra que irán de oriente a poniente y hasta el occidente buscando palabra de Dios y no la hallarán. Así es, Señor. Y estamos viviendo esos días, hermano. Como decía mi hermana Michelle al principio, damos gracias a Dios que vivimos en un país donde aún se nos permite reunirnos para Gracias, glorificar a Dios. Dios. Aleluya. Pero aún estos días, en un país demócrata como es México, se terminarán. Y entonces vagarán de aquí a allá, pero no encontrarán palabra de Dios. Así. Por eso hoy que tenemos la libertad, iglesia, vamos a aprovechar el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a Tito. Carta a Tito, hermanos, capítulo 2, verso 11 y verso 12. Y cuando todos lo tengan, glorifiquen al Señor. Gloria a Dios. Cuando ya todos tengan la cita, nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Nos ponemos de pie porque la palabra de Dios es viva, dice la palabra. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Y tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Gloria a Tito capítulo 2, verso 11 al verso 12. Todos lo tenemos, ¿verdad? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Todos nos podemos sentar, hermanos. Amén. Bendito Aleluya. sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando un tema hermoso y de un tema primordial para este tiempo. Quiero decirte que el título del tema es una pregunta. Y hoy lo he titulado, hermano, ¿estamos presenciando el final de la gracia? Hoy lo vamos a estar viendo a través de la palabra de Dios. La palabra nos dice reiteradas veces en cada libro de la Biblia, iglesia, en cada profeta que hubo, en cada apóstol que predicó la palabra, que el evento más grande que Dios hizo por el mundo fue entregar a su Hijo, a Jesús, Aleluya. al que se supone que le celebran hoy y ayer y antier, pero que lo tienen en el olvido. El evento más grande de amor, iglesia, que hubo en toda la creación, desde el inicio, desde que el Señor creó hace miles de millones de años atrás, desde hace una eternidad pasada, como dijera Pedro, hasta el presente, no ha habido otro evento de amor más grande que Dios dio a su Hijo unigénito, a su Hijo único, el cual no hay otro, el cual desde el principio de las cosas y aún antes siempre ha cohabitado con Dios. Y ese Hijo único, dice la palabra, que el Padre lo entregó a muerte por amor a ti y por amor a mí. Gracias, Dios. No ha habido, hermano, otro evento más hermoso que este. Y aunado a esto, aquí viene la gracia de Dios. Que todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Amén, amén. A causa de ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos glorifican el nombre de Jesús? Señor, aleluya. La palabra menciona, iglesia, que era imposible para ti y para mí poder ingresar al cielo. Y aún en estos días donde se ha predicado la palabra de Dios en todos los rincones del planeta, hay gente que aún se rehúsa a entregar su vida a Jesús. Lo cierto es que aunque ya Dios concilió las cosas, como dice la palabra, que las cosas del cielo han sido conciliadas con las de la tierra a causa de la muerte de Jesús, hay muchos que desprecian la gracia que Dios ha dado a través de su Hijo. Santo Dios. Hay muchos que celebran la Navidad pensando que es el nacimiento del Señor Jesús.
pero tienen a Jesús afuera de sus casas. Tienen un muñeco adentro simulando que es el niño Jesús. Pero ese muñeco, hermano, no representa para nada lo que verdaderamente es nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Porque Él, hermano, dice la Biblia que Él resucitó, que Él se levantó. Aleluya. Y que ahorita, hermano, no está en un pesebre, no. Gracias. Él está a la diestra del Padre. Aleluya, gloria al Señor. Él está, hermano, al lado del mismísimo Jehová de los ejércitos. Y Él es el que hoy intercede por ti y por mí. Gracias. Porque somos pecadores, iglesia. Como lo hemos visto, tus oraciones, hermano, no pueden llegar ni a la altura de esta lona porque eres pecador delante de Dios. Pero hubo uno, y hay uno justo. Gloria a Dios. Jesucristo, el príncipe de los pastores. Amén, amén. Emmanuel, Dios con nosotros. El que nunca pecó y en todo fue tentado, a Él sí le escucha el Padre, hermano. ¿Cuántos alaban su nombre? Bendito sea el nombre de Dios. Grande es Dios. La palabra, iglesia, menciona que Dios reconcilió todas estas cosas. Y que esta gracia que Dios trajo para salvación, como dice el Salmos 85:10. Dice la palabra, hermano, que la esperanza y la vida se encontraron. Y la palabra menciona también que la justicia y la gracia se besaron. Dios concilió todas estas cosas para que tú y yo pudiéramos entrar en el reino de los cielos. Gracias, Señor Jesús. ¿A través de cómo? Del Señor Jesús. Rindiendo tu vida al Señor Jesús. Dejando, como dice Tito, capítulo 2, verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, dice la palabra, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén, amén. Escucha, hermano, que vivamos sobria, es decir, en nuestros 5 sentidos, totalmente activos los sentidos y los dones en el espíritu. Justa, es decir, hermano, que todas las obras de la carne que nos menciona el libro de Gálatas, fuera, para ser justos delante de Dios. Y piadosamente. Eso es lo que nos enseña la palabra. Pero este tiempo de la gracia estará llegando a su final. Quiero que te vayas conmigo en la línea del tiempo de la palabra. Quiero que vayas conmigo en la línea del tiempo del plan profético de Dios, desde que Él creó al hombre hasta que el Señor destruya por completo este planeta. Aleluya. Quiero decirte, hermano, que el destino de este planeta está totalmente destinado a la destrucción. Contrario a lo que mencionan algunas sectas que dicen que Dios renovará este mundo, la Biblia refiere claramente que cuando venga el Señor Jesús, este planeta con todos sus elementos estará ardiendo en fuego. Amén. Y cuando el Señor venga, hermano, a depurar todo este planeta para reinar 1000 años, que ya lo hemos visto, entonces sí vendrá el fin. Aleluya. Cuando el Señor termine sus 1000 años de gobierno en este planeta Tierra, dice la palabra que se abrió el cielo y apareció un gran trono blanco. Aleluya. Y en ese trono blanco, hermano, huyeron de su presencia los cielos y la tierra. Poderoso Y no Dios. se encontró más lugar para ellos. Eso dice el libro de Apocalipsis. Grande es Dios, aleluya. El tiempo de la gracia. En la línea del tiempo del Señor, el Señor ha estipulado tiempos para tratar con el hombre, iglesia. Amén. Desde que nosotros vemos y leemos el libro de Génesis, Dios ha tratado con el hombre de una y de otra manera para que él se acerque a él, para que le obedezca, para que entre en la obediencia que nos narra el apóstol, el discípulo Tito. Amén. Y dice la palabra, hermano, que Dios, hermano, ha estipulado tiempos para tratar con el hombre. Y estos tiempos lo hemos estudiado, que son las diferentes dispensaciones que en la línea del tiempo Dios ha dispuesto a tratar con el hombre. Tenemos la primera dispensación, ¿verdad? Que se acuerdan, iglesia. La dispensación de ¿cuál? De la inocencia. La dispensación de la inocencia cuando Dios creó a Adán. Aleluya. Dice la Biblia que Él lo creó perfecto, que era la corona de la creación. En Él, hermano, no existía pecado. En Adán no existía pecado. Él no sabía lo que era la gracia de Dios. En Eva no había pecado.
en ellos estaba la inocencia, tal cual como un niño recién nacido. Aleluya. El cual un niño tú lo puedes estar dejado desvestido, lo puedes dejar totalmente desnudo y él no se va a tapar porque en él hay inocencia en ese pequeño. Amén. Adán y Eva vivían en ese periodo hasta que se le presentó Satanás, Señor lo el cual dice la palabra es el tentador, el cual es el padre de toda mentira e hizo pecar a estos dos personajes. Y a raíz de esto, ellos, hermano, comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, dice la palabra, el cual tenían prohibido. Y cuando de ellos fueron destapados los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, dice la Biblia. Fueron y tejieron hojas de higuera, ¿verdad? Para tapar, hermano, su desnudez, su vergüenza. Pero ya Dios sabía que ese periodo de inocencia había terminado. Poderoso es Dios. La Biblia no nos relata cuántos años, si fueron cientos, si fueron miles, no nos relata la Biblia cuántos años vivió Adán y Eva en la inocencia. Amén. Pero lo cierto es que tuvieron muchísimos más hijos, iglesia. Tuvieron muchos hijos de los cuales todos nosotros descendemos de ellos. Aleluya. Y después cuando el Señor cerró totalmente esta dispensación, este tiempo de trato con el hombre, empezó otro tiempo de Dios para con el hombre. ¿Se acuerdan cuál es la segunda dispensación? Conciencia. La dispensación de la conciencia. En donde Dios, iglesia, nos ha depositado a nosotros, según Pablo, en Romanos capítulo 2, dice que a todos nos ha depositado Dios una conciencia para poder determinar qué es malo y qué es bueno. El cual nuestra conciencia esté limpia delante de Dios. Y ese tiempo que el Señor trató con los hombres fue a través de su conciencia. Tenga por seguro, hermano, que aunque la Biblia no testifica que le haya dado mandamientos tal cuales después de que Adán y Eva salieron del Edén, por supuesto que les tuvo que enseñar cuál era la obediencia que tenían que seguir a Dios. Dios nunca ha tratado con el hombre sino antes enseñarle cuáles son sus mandamientos, cuáles son sus estatutos, sus normas de conducta para con él. Amén. Y cuando el hombre, hermano, a través de su conciencia no le bastó, llegó la maldad a unos niveles tan altos como los estamos viviendo hoy, dice la palabra que Dios se arrepintió completamente. Se arrepintió de haber creado al hombre. Y dijo en su corazón, me arrepiento de haber creado al hombre. Y también dijo en su corazón Dios, raeré sobre toda la faz de la tierra todo lo que he creado, por cuanto su pecado ha subido a mi presencia. Mira, hermano, que en ese tiempo era tanto el pecado que había, que solamente una persona y su familia, dice la Biblia, que encontraron delante de Dios gracia. ¿Por qué, hermano? Por su obediencia, como dice Tito 2. Gracia. Encontraron gracia delante de Dios Noé y sus generaciones, dice la palabra. Quiero hacer un pequeño paréntesis, nada más en esto. Tanto era, hermano, la maldad del hombre en ese entonces, que el hombre empezó a pecar ya no solamente contra el hombre mismo. El libro de Romanos capítulo 1 nos habla sobre la decadencia del hombre, el cual dice la palabra que el hombre, no usando el uso natural de la mujer, se fue en pos de concupiscencias de su propia carne. Es lo que estamos viendo hoy. Vive Dios. Estamos viendo hoy, hermano, a tal grado la homosexualidad en un nivel que no se había visto nunca antes, que aún los mismos gobiernos defienden esta cuestión. El lesbianismo. Ahora estamos viendo el bestialismo, la pedofilia. Ya el gobierno está tratando de ver la manera de poder legalizar la pedofilia, hermano. Poder en Cristo Jesús. Estamos llegando a un nivel de pecado delante de Dios tan alto que muy seguramente Dios va a volver a decir, raeré al hombre. Muy probablemente pronto en los estados que estén, hermano, legalizando esto, Dios dirá esas mismas palabras. Tenlo por seguro. Y cuando la conciencia del hombre, hermano, no le quisieron hacer caso de lo bueno y de lo malo,
el Señor destruyó todo en la faz de la tierra. Solamente una familia, hermano, pudo salvarse. Amén, aleluya. El Señor, hermano, después de que terminó este periodo de dispensación a través de la conciencia, hubo otra dispensación a través de la tercera dispensación que la Biblia nos refiere, que es el gobierno humano. El gobierno humano, en cuanto los hombres empezaron, hermano, a gobernarse, empezaron a salir hombres de renombre, como Nimrod, el cual, hermano, empezó a crear las primeras ciudades, según el libro de los Génesis. Y empezó, hermano, a ver gente poderosa que gobernaba a través de otros hombres. Pero este gobierno que Dios, hermano, permitió entre los mismos hombres, también se vio corrupto. Se vio también defraudado a través del pecado. Y Dios, hermano, terminó el trato con el hombre, porque tampoco pudo gobernarse a sí mismo. Mira, hermano, nos damos cuenta que a través de los tiempos que Dios ha estipulado, el hombre siempre ha pecado en contra de Dios. Si Dios le permite hacer lo que quiere, hermano, el hombre peca. Si Dios le da mandamientos para que lo obedezca, el hombre peca. En pocas palabras, la naturaleza del hombre siempre es pecar. Es difícil quitar la raíz del pecado, hermano. Solamente se necesita de algo que sea más poderoso que el pecado. Aleluya. Más poderoso que esa raíz profunda de pecado, que pueda romper las cadenas y el yugo del diablo. Poderoso es Dios. Y la tenemos, iglesia. Aleluya. Es la sangre de Jesús. Gloria al Señor. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, dice la palabra. Si es para Jesús, dáselo fuerte, iglesia. Bendito sea el nombre de Cristo. Bendito sea el Toda la Señor. gloria es para usted, Señor. Después que el Señor trató con estas tres dispensaciones, estos tres tiempos con el hombre, y no hubo, hermano, respuesta de él, dice la palabra que empezó el periodo del tiempo de la promesa. La dispensación de la promesa, en el cual Dios, iglesia, prometería a un pueblo escogido, no por ser el más grande, no por ser el más poderoso, sino que dice la Biblia en Deuteronomio que precisamente por ser el más vil, el más menospreciado, el más pequeño de entre todas las naciones, a esos escogió Dios, Israel. Dios, aleluya. Y prometió que ese pueblo escogido de Dios, un día estaría delante de su presencia adorándole en su santo monte. Gloria a Dios. Pero durante todo ese periodo en el cual el pueblo de Dios, escogido por Dios, esperaba esa promesa, ¿obedecieron a Dios o no obedecieron a Dios? Hermano, es la época donde más ha pecado Israel. A sabiendas que había una promesa de parte de Dios, no le importó a Israel. De tal manera que el pueblo de Israel cayó, hermano, cautivo en esclavitud 430 años. Vive Dios. 430 años, el cual el producto de su pecado los llevó a estar esclavos. Mira, hermano, qué enseñanza nos da Dios. Que el que es esclavo del pecado, hermano, esclavo es de él. Eso dice el libro de Romanos. El que hace tal cosa, hermano, esclavo de esa cosa es. Hay poder en Israel pecó de manera total delante de Dios. Y su destino fue ser esclavo 430 años, de los cuales murieron muchas generaciones. Por eso hoy, iglesia, tú que me escuchas, si eres esclavo de un pecado, que no se lo declares delante de Dios. Eres esclavo de ese pecado. Y si tú no te rindes delante de Dios y no permites que Dios trabaje en tu corazón para poder vencer ese pecado, muy difícilmente vas a poder entrar en el reino de los cielos. Ayúdenos, Señor Jesús. La promesa, el tiempo de la promesa, hermano, terminó cuando Israel fue al monte, hermano, Sinaí. Después de eso, hermano, dice la palabra de Dios que Dios visitó a Moisés. Aleluya. Y dice que estando él en ayuno se presentó delante de Dios, hermano, y le entregó los mandamientos que tenía que seguir el pueblo con Dios. Gloria a Cristo Jesús. Y entramos en otro tiempo de dispensación, el cual es el tiempo de la ley. Amén. La quinta dispensación de Dios con el hombre ha sido el tiempo de la ley, en donde Dios les dio el decálogo de los 10 mandamientos, y posterior a esos 613 mandamientos
durante todo el libro de Deuteronomio, de Levítico, el cual el pueblo tenía que llegar a cumplir. De lo contrario era muerte. ¿Y el pueblo cumplió esa ley, hermano? No. El pueblo de Dios, renuente en su pecado, dice la palabra, que no quiso saber de la ley. Cuando el Señor le decía, cuando fueres a esa tierra al cual yo te voy a dar, no preguntes qué hacen, no preguntes qué costumbres tienen, no participes de lo que ellos hacen, porque tal cosa es abominación para mí. Amén. Como decía nuestra hermana al inicio del culto, hay muchos contumaces que sutilmente, hermana, empiezan a meter dentro de las iglesias costumbres paganas. Poder en Cristo Jesús. Muchos ponen su arbolito de Navidad sin saber, hermano, lo que significa. Muchos hermanos ponen su pesebre ahí, su nacimiento, sin saber, hermano, que eso no le agrada a Dios. La Navidad, hermano, ha pasado de ser un evento en el cual tiene que ser recordado para dar gracias a Dios, a ser comercializado para ganar cosas a través de eso. La verdadera natividad de Dios, hermano, se lleva en el corazón. Amén, aleluya. Y todos los días debemos recordar y dar gracias a Dios, porque en un día decidió venir a este mundo, Gracias, Dios. hacerse como nosotros. Gracias. No importarle, hermano, desprenderse de su trono y hacerse menos que un ángel, un hombre. Por eso debemos nosotros todos los días de dar gracias a Dios de que Él se ha acordado de nosotros. Gracias, Dios. Después entraremos en materia de dónde viene la Navidad comercial, que ahí se anuncia en televisión, hermano, que el Papá Noel y que tanta cosa, hermano. Poder en Cristo Cuando Jesús. rinden culto a un demonio llamado Tamuz. Después lo estaremos viendo. Amén. Pero realmente la natividad de Dios debe venir en el corazón de cada cristiano. Aleluya. Y el pueblo, hermano, de Dios trató con ellos a través de la ley y el pueblo no quiso obedecerle. A tal grado, iglesia, que cuando vino, ahora sí, el Mesías prometido en la dispensación pasada, dice el libro de Juan que a los suyos vino, pero los suyos que estaban llenos de pecado no le conocieron, Santo. no le recibieron, no quisieron saber nada de aquel que había sido prometido. A tal grado, hermano, que el Señor, imagínate cómo se sintió al llegar a este mundo para dar la buena nueva de que Él era el Salvador de ese Aleluya. pueblo. Y los suyos no le recibieron. Sus hermanos le decían, vete, lárgate, no queremos saberte nada de ti. Dice la Biblia que Él se fue triste una vez más, cuando queriendo llegar a casa sanar a todos los que estaban en casa, hermano. Aleluya. Lo corrieron. Se fue triste el Dios. Señor. Y Él dijo estas palabras: nadie es profeta en su propia casa. Y el Señor, hermano prometido, vino a este mundo, nació, creció, hermano, tuvo mucha sabiduría de Dios, se bautizó e inició su ministerio cuando fue totalmente lleno del Espíritu de Dios en el río Jordán. Aleluya. Dice la palabra que Él, cuando descendió a las aguas, Juan el bautizador, dice que cuando vio a su primo que venía, decía: he aquí el Cordero de Dios. Le decía a todos los que estaban atrás de Él: escuchen, he aquí el Cordero de Dios. Amén, amén. El que limpia el pecado Gloria a Dios. de todo el mundo. Y cuando veía que se acercaba más a Él, Juan empezó a tartamudear, iglesia. Poderoso Decía: Dios. ¿qué haces, Jesús? Y venía hacia Juan. Santo. Y cuando vio que Jesús se disponía a ser bautizado por Juan, Juan le decía: ¿cómo pretendes que yo te bautice? Grande es Dios. ¿Cómo pretendes que yo te baje a las aguas cuando yo debería ser bautizado por ti, Señor? Aleluya. Yo no soy digno ni siquiera de atarle el cordel de sus sandalias y vienes a que te bautice. Santo es Dios. Y el Señor Jesús, en obediencia, dijo: déjalo, Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Aleluya. Tito 2:12, hermano. Tito 2:11. Que vivamos en este siglo de manera sobria, con justicia y piadosamente. Amén. Y dice la palabra, hermano, que cuando Él inició su ministerio, empezaron los milagros. Empezó el ministerio de sanidad, empezó el ministerio, hermano, de palabra de ciencia, empezó, hermano, con todos los dones, esos 9 dones que Dios tiene para el cristiano. Mira, hermano,
para el cristiano que se bautiza en el Señor, para el cristiano que se entrega al Señor. Dios no puede bautizar a alguien que desprecie, hermano, al Señor Jesús. No lo puede usar. Aquellos que se empiezan a levantar y a profetizar y le preguntas, ¿Jesús es tu Señor? Y dicen, no, ese don, hermano, no es de Dios, es de Satanás. Con toda seguridad lo puedes decir. Y la palabra menciona, hermano, que durante ese periodo que Jesús estuvo predicando, continuábamos todavía en la dispensación de la ley. Porque dice la palabra que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Amén, amén. Y Él la cumplió en su totalidad, dice la palabra. Bueno es Dios. No hubo ni un solo mandamiento el cual el Señor Jesús no haya cumplido. Todo en totalidad lo cumplió. Gloria a Cristo. Y cuando Él, hermano, por fin pudo cumplir la ley que demandaba Dios para con el hombre para poder ser salvo, dice, falta una cosa más. Aleluya. Dios, Padre, he cumplido toda tu ley. Ninguno de ellos podía cumplirla, pero yo sí, Señor. Gracias, Dios. Ahora solamente hace falta limpiar de raíz el pecado del mundo. Poderoso es Dios. Dice la Biblia que Él entregó su vida Gracias, por ti y por mí. Jesús. Gracias, Él derramó su sangre preciosa y solamente una gota de esa sangre puede limpiarte de todos tus pecados. Gracias, Jesús, el Mesías. Y escucha esto. Aleluya. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que el velo del templo, ¿qué pasó con el velo del templo, iglesia? Se rasgó a la mitad. Poder de Dios. Aleluya. Abolió completamente ya la ley de Dios, porque pasamos a otro tiempo Santo. de trato de Dios con el hombre. Poder de El Dios. tiempo en el cual Dios, hermano, trató a través de su ley había terminado con el Señor Jesús. Santo, santo. Él cumplió en totalidad esa ley. Él pudo cancelar totalmente, hermano, la paga del incumplimiento de esa ley, que era la muerte. Salvador, aleluya. Porque Él es la vida eterna. Aleluya. Y cuando el Señor Jesús entregó su vida, se rasgó el velo y terminó, se cerró, hermano, Gracias, el Señor tiempo Jesús. de la ley. Por eso aquellos que tú llegues a ver, mira, hermano, se ha metido una doctrina totalmente errada y antibíblica dentro de la verdadera iglesia de Dios que se llama los mesiánicos. No sé cuántos hayan escuchado sobre esto. Cristianos que se hacen llamar mesiánicos y que ahora ya se dejan la barba larga, hermano, y que ya se ponen acá su kipá, se ponen, hermano, su talit, empiezan a hacer un montón de cuestiones y rituales israelitas, judías. Cuando Pablo, dice la palabra, regañó públicamente a Pedro. Dice la palabra, hermano, que públicamente regañó a Pedro cuando empezó a notar que Pedro, siendo judío, empezó, hermano, a escondidas a convivir con los gentiles, para que no lo vieran sus otros hermanos judíos. Y a escondiditas les empezaba, hermano, a decir, ¿sabes qué? Necesitamos hacer eso y aquello otro. Empezaron a meter rituales hebraicas dentro del pueblo gentil. Los fariseos, hermano, querían empezar a meter costumbres judaizantes. Y Pablo dijo, no es así. Aleluya. No es así, porque el Señor ha cumplido la ley. Gloria a Dios. Y basta única y una sola fe para poder entrar en el reino de los cielos. Aleluya. Que es aceptar al Señor Jesús en su corazón, ser siervo del Señor Amén. y poder profesarlo públicamente. Gloria a Dios. Hoy en día, hermano, hay una doctrina llamada el mundo mesiánico, cristianos mesiánicos, que andan mezclando rituales judaicos o rituales judíos con lo que dice la palabra. Y eso es una total, hermano, un total error doctrinal, porque la palabra de Dios nos menciona claramente que el primer concilio, hermano, apostólico que hubo después de que el Señor Jesús ascendió al cielo, lo encontramos en Hechos capítulo 15. Aleluya. En donde, hermano, el concilio apostólico, hermano, en el aposento alto se reunió y ellos dijeron lo siguiente: de todas las cosas podéis partir cosas,
Sangre. Amén. No dijeron nada sobre el sábado, hermano. Si fuera algo realmente importante, no se les hubiera olvidado, hermano. No le dijeron, y tienen que tener la menorá, la lámpara enfrente. No es que sea malo, pero si lo haces con el propósito de judaizar, ahí está lo malo. Por eso, hermano, es tan importante conocer la palabra de Dios, para que nos demos cuenta cuando vengan contumaces y con doctrinas engañosas a movernos de lo que hemos aprendido del mismo Señor Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea la gloria. Señor. El periodo de la gracia, iglesia, empezó cuando el Señor Jesús entregó su vida. Amén. Cuando el Señor Jesús totalmente dio su vida por nosotros, resucitó, ascendió en el cielo y le dijo a sus discípulos: esperen la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. Todavía no salgan, no vayan a evangelizar porque no tienen el respaldo del Espíritu Santo. Y ellos, dice la palabra en Hechos 2, que estando en oración continua en el aposento alto, vino un viento recio que llenó totalmente el salón, hermano, Gloria a Dios. y que fueron bautizados en espíritu. Amén, amén. Llenas sus copas completamente, hablando nuevas lenguas como de fuego, dice la palabra. Y empezaron a escuchar los de otros países, sus otras lenguas que le entendían en su lenguaje natal, de las maravillas de un tal Jesús de Nazaret. Gloria de Dios. Aleluya. Dentro de los dones, del don de lenguas, hermano, hay dones que son otros lenguajes humanos, y hay dones de lenguas angelicales, Amén, aleluya. el cuales hablas tú misterios con Dios, y de las cuales Pablo menciona que si no hay ningún intérprete dentro de la congregación que enseñe, ¿qué dice? Ese hermanito, esa hermanita, mejor se calle. Aleluya. Esto es doctrina, iglesia. ¿Por qué? Porque muchos hermanitos andan y que el gulún gulún y empiezan, hermano, a decir muchas lenguas, pero no hay intérprete. Santo. Es un otro don. El don de interpretación de lenguas es otro don del Espíritu Santo. Amén. Pero la Biblia menciona que si no hay ese don en la iglesia, no hay quien interprete, el tal calle, porque no edifica en nada a la iglesia. Santo es Dios. Y con mucha razón y con mucha sabiduría. Imagínense, hermano, que todos los que tenemos el don de lenguas empecemos a hablar lenguas. Viene una visita de fuera y va a decir: ¿y estos locos qué hacen? ¿Y estos locos qué dicen? Así pasó una vez, hermano, ¿se acuerdan? Santo es Dios. Fueron a visitar una iglesia, hermano. Hermano, que me escuchas. Todos estaban hablando lenguas, se asustó ese varón, esa visita que fui. Yo no vuelvo a ese lugar jamás. Vive Dios. ¿Cuánta sabiduría tiene Dios para decirnos qué hacer y qué no hacer Amén. dentro de los cultos? Bendito sea su nombre. Aleluya. Ahora estamos viviendo el tiempo de la gracia, iglesia. Amén. Estamos viviendo totalmente el tiempo en donde Dios está llamando a sus ovejas a venir al arrepentimiento. Está llamando el Señor a toda la gente a que si tú le recibes en tu corazón y recibes al Señor Jesús y lo profesas públicamente, desechando todas las costumbres mundanas, según Tito 2:11, puedes tener acceso al reino de los cielos. Estamos viviendo ese tiempo de la gracia. Vive Dios. Pero el tiempo de la gracia se estará terminando. El tiempo de la gracia habrá a punto de cesar. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Quiero que veas conmigo a Joel, capítulo 2, versos 28 y 29. Quien lo tenga, hermano, vamos a participar todos. Joel, capítulo 2, versos 28 y 29. Mi hermano René lo tiene listo, ¿verdad? Bueno, vamos a leerle, hermano, por favor. En gloria a Dios, la palabra de Dios dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Dice que en los postreros tiempos. Quedamos, hermano, que las dispensaciones son tiempos en los cuales Dios trata con el hombre. Ya han pasado 5 dispensaciones. Hoy estamos viviendo la 6ª dispensación. Y falta una más, la 7ª, el milenio de Dios. Otro tiempo en el cual Dios va a tratar con los hombres, pero ahí Dios
va a ser soberano, va a ser el que dicte la ley. Hoy, hermano, estamos viviendo los tiempos postreros, dice la palabra, por el simple hecho de que el Espíritu de Dios se ha derramado, hermano, en toda carne. Yo no sé con cuántos tú has podido platicar de la iglesia y sabes qué hermano y qué hermana se mueve tal don del Espíritu de Dios. Aleluya. Pero por eso tú tienes que convivir con la iglesia para que sepas qué hermano, qué hermana tiene tal don de Dios. Y quiero decirte que dentro de esta pequeña iglesia, hermano, hay don de sueños. Gracias, Señor Jesús. Hay don de visión, hermano. Gracias, Jesús. Hay don de palabra profética. Gracias, Señor Jesús. Hay don de lenguas. Gracias, Padre. Hay don de palabra de ciencia. Gracias, Jesús. Tenemos una pequeña iglesia, pero con harto poder de Dios. Gracias, Padre. Jesús. Aleluya. Y en este tiempo Dios está derramando de su Espíritu, mostrándole a nuestros jóvenes visiones, dice la palabra. Amén, aleluya. Lo estamos viendo, dentro de esta iglesia hay jóvenes que Dios les ha dado visiones. Gracias, Dios. Dentro de esta pequeña iglesia tenemos a nuestros ancianos que Dios les está dando sueños. Gracias, Señor Jesús. Que no te extrañe dentro de poco tu hijo de 2, 3, 4, 5 años, que el Señor lo visite y Amén. te diga: papá, vi al Señor Jesús. Créele, Aleluya. porque estamos viviendo el postrer tiempo en el cual el Señor va a derramar de su Espíritu a toda carne, Amén, amén. para dar testimonio de que Él ya viene por nosotros. Aleluya. ¿Cuál es el evento que la iglesia está esperando actualmente, iglesia? El rapto de la iglesia. Dentro de la línea profética de Dios, dentro de la línea del plan de Dios, de todo lo que ya te he mencionado, estamos viviendo el tiempo de la gracia. Aleluya. ¿Pero por qué tiempo de gracia? Porque lo que venga después de que Dios traiga a su iglesia, la rapte, se la lleve en los cielos, no va a haber gracia. Va a haber tribulación. Y gran tribulación, como nunca antes ha habido en esta tierra. Palabras del Señor Jesús. Amén, aleluya. Nosotros vemos, hermano, a través de las noticias de las redes sociales, que el mundo está vuelta a cabeza. No hay forma de detener, hermano, esta pandemia. Supuestamente ya están prácticamente habilitando, están prácticamente ya ofreciendo una tercera, cuarta, quinta dosis de vacunas. Y a la verdad sabemos que según la palabra de Dios, esto no va a mejorar. Amén, así es, Señor. Aleluya. Es necesario, dice el libro de Mateo capítulo 24, que haya pestes, Amén. que haya muerte, que haya guerras. Guárdenos, Señor Jesús. Y eso lo estamos viviendo hoy, iglesia. Amén. ¿Estamos terminando el tiempo de la gracia? Definitivamente sí. El tiempo de la gracia, hermano, va a terminar cuando el Señor Jesús haya venido por su iglesia, hayan pasado los 7 años de gran tribulación, y cuando el Señor Jesús retorne con sus santos ángeles, ¡aleluya!, y con su santa iglesia a derrotar al anticristo y al falso profeta para echarlos al lago de fuego, y Él puede instituir su reino milenial, en ese entonces se habrá acabado el tiempo de la gracia. Poder de Dios, aleluya. Quiero que vayas conmigo y vayas, hermano, siguiéndome los pasos de la línea del tiempo de Dios. Amén. Los posteros tiempos el Señor va a derramar de su espíritu en toda carne. Jóvenes, niños, adultos, ancianos. Veremos sueños, veremos visiones. Yo no sé a cuántos de los que están aquí Dios les ha hablado a través de sueños. Amén. ¿A cuántos Dios les ha hablado a través de visiones? Gloria a Dios. Hay otros a los cuales el Señor les va a hablar audiblemente en este último tiempo. Aleluya. Hay algunos, hermano, que a lo mejor tú lo criticas, lo juzgas de que anda de borracho, que anda de infiel, que anda con tantos pecados, pero tal vez el Señor tenga otro plan con esa persona. Amén. Y el Señor va a empezar a quitar la cizaña de su trigo, dice la palabra. Padre, aleluya. Muchos de los que hoy estamos en la iglesia no entrarán en el reino de los cielos. Guárdenos. Porque la misma palabra menciona: no todo el que me diga Señor, Señor, será salvo. Así es. No todo el que diga Señor, yo profeticé en tu nombre, será salvo. No todo el que hable nuevas lenguas va a ser salvo. No, iglesia.
Los dones, escucha, los dones que Dios reparte dentro de la iglesia es para edificación Amén. de su iglesia. No son garantía de salvación. Así es, Señor. Lo único que garantiza tu salvación, ¿sabes qué es? La sangre de Jesús. Pero, amén. Y si tú tienes la sangre de Jesús, Gloria a eres Dios. sellado por el Espíritu Santo. Aleluya. Y si tú eres sellado por el Espíritu Santo, sientes la presencia de Dios todo el tiempo. Aleluya. Y si tú sientes la presencia de Dios, el Espíritu de Dios te llena. Gracias. Y si tú eres lleno del Espíritu de Dios, es Gloria a imposible que vuelvas al mundo. Y entonces viene la plenitud del Espíritu Santo. Amén, gloria A esa a Dios. altura quiere que lleguemos el Señor hoy. Sí, Señor. Alabado sea su nombre. Dale una ofrenda de palmas a Jesús, Gracias, iglesia. Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Reciba la gloria, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice lo siguiente la palabra. Pero el Espíritu dice claramente, escucha, el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, hermano. Quiero leer un poco más para que te des cuenta de algo. Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Escucha, esos mesiánicos que nos escuchan, que el Señor los bendiga. De abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Quiero salvar lo siguiente. El Espíritu dice que en los postreros tiempos, que en el fin del tiempo de la gracia, entiéndase de esa manera, muchos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir apóstata? Rechazar, volverse atrás. Lo que antes tenía por fe, ahora lo tiene, hermano, por sucio, por inmundo. Y a causa de eso dice que irán detrás de espíritus engañadores. Como ya han rechazado al Señor Jesús, como ya su fe, hermano, la han desechado, porque allá predicaban a lo mejor cosas más bonitas, como cuáles. Hermano, yo fui allá porque allá ponen árbol de Navidad. Allá hacemos intercambio, hermano. Allá hay pozole los 16 de septiembre, hermano. Hay poder en Cristo Jesús. Allá, hermano, nos gusta un montón la época de... Hermano, hay iglesias que celebran el Día de Muertos. Hay Y poder no en es Cristo mentira. Jesús. Hay iglesias que celebran el Halloween. De verdad, iglesia. Señor, reprende sus demonios. Eso es apostasía. Hay otros, hermanos, que han cambiado la palabra de la verdad, la doctrina de salvación, por cuestiones de conveniencia propia. La famosa doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Ven, siémbrale al Señor, dice, pon acá 10,000 pesos y el Señor te va a embarazar. Dios se mueve de esa manera. Cristo. Ven, deposita tu ofrenda aquí, dámela en un sobre y yo oraré por ti. Santo Dios. Vive Dios. Para que Dios te dé un mejor trabajo. Santo Dios. Cuando dice la palabra que todos hemos bebido de la misma bebida espiritual. Todos hemos sido bautizados en el mismo espíritu. Aleluya. Todos podemos acudir al Padre Gloria a Dios. de la misma manera. Gracias, Señor Jesús. Pero hay muchos contumaces, muchos demonios, hermano, Señor, que empiezan a reprenda. predicar de esta manera y mira, se van las ovejas. Hay algunos otros, hermano, que porque tienen pereza espiritual, porque tienen un corazón totalmente seco o están en un proceso de sequía espiritual, necesitan escuchar una palabra profética de acuerdo a sus razonamientos, a sus sentires. Y ten cuidado, porque si eso te aleja del Señor, hermano, no es de Dios. Vive Dios. Hay algunos profetas, hay algunos disque apóstoles, hermano, que les gusta decir, así te dice el Señor. Y les gusta decir, hermano,
palabrería y media para ver a cuál le atinan. A nosotros nos dijeron alguna vez cuando mi esposa estaba embarazada, le dijeron, este es niño, santo Dios. Le dijeron, este es niño. ¿Por qué tan seguro, hermano? El Señor ya me dijo, hermano. Santo Dios Dios. mío. Con esas palabras te lo estoy diciendo, hermano. Y ahora tengo una niña hermosa ahí, hermano. Gloria a Dios. Amén, amén. Dice la palabra que aquel que hable en nombre de Jehová y no se cumpla, ese tal es un mentiroso. Aleluya. No temáis, dice la palabra. Los apóstatas, hermano, en este postrer tiempo están a la luz del día. Doctrinas de demonios, doctrinas, hermano, que han pasado o han dejado de anunciar que Cristo viene, que Cristo quiere santidad. Ya no se predica, hermano, eso. Así es, Señor. Ahora le predicas, hermano, estás en pecado, arregla tu vida. Tú que me estás escuchando, hermano, que dejaste a tu mujer, pero que andas de novio ya, el Señor te llama a cuentas, si no te vas a ir al infierno. Y mira, hermano, se van de la iglesia. Vive Dios. Se van a escuchar espíritus engañadores, espíritus de demonios, para escuchar lo que más le convenga. Y eso significa que estamos en el postrer tiempo, iglesia. Amén. Hoy día abundan estas iglesias en donde se predica de todo, menos de la santidad, menos de que Cristo viene, menos, hermano, de que Cristo es el único vínculo para ser salvo. Amén, aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Santo es Dios. En segunda de Timoteo, ahí adelantito, hermano, capítulo 3, verso 1, dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Será que estamos viviendo, hermano, esos tiempos? ¿Será acaso que Dios se ha equivocado y seguimos, hermano, con una seguridad que, caray, puedes dejar tu puerta abierta de tu casa, ¿verdad que sí? Cuando te sales, hermano, no le echas seguro, no le echas doble llave. No hay seguridad, pero, ¿verdad que sí? No, hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos. Amén. La maldad ha aumentado de tal manera que cuando la palabra dice, como en los días de Noé, así será la segunda venida del Hijo del Hombre, yo estoy totalmente seguro que hemos rebasado los días de Noé. Amén. Hemos, hermano, jugado a ser Dios de una manera tan asquerosa que hoy en día hay transhumanismo. Escucha lo que te voy a decir, no es ciencia ficción, es real. El hombre ha desafiado a Dios de tal manera que ya se cree Dios. Deja a un lado, hermano, la homosexualidad, el lesbianismo, que ya sabemos que es pecado. Deja a un lado la pedofilia, el bestialismo, hermano, y tanta aberración hay que sabemos que es pecado. Hoy, hermano, el hombre ha llegado a un nivel tecnológico tan alto que se ha autonombrado Dios. Poder en Cristo. Y ha querido, hermano, eliminar a Dios de la ecuación para crear vida. Para empezar a hacer cosas que van en contra de lo permitido por Dios. Vive Dios. Hay una universidad muy afamada en los Estados Unidos, está dentro del ranking de las 5 mejores a nivel mundial. Y es la Universidad Johns Hopkins. Su departamento de ciencia, hermano, ha podido desarrollar una hibridación entre células neuronales, células cerebrales, hermano, con un sistema operativo de una computadora. Son células que cultivan, hermano, en laboratorio. Y han podido unir, hermano, una inteligencia artificial con una inteligencia orgánica. No es ciencia ficción, es real. Hasta hace poco, hermano, estábamos hablando sobre los microchips y toda esta cuestión. Mira, hermano, hace mucho tiempo, hace unos 30 años atrás, se predicaba que la marca de la bestia iba a ser el microchip. No sé cuántos hayan escuchado eso, ¿verdad? Que se iba a implementar, hermano, un microchip en la mano derecha, en la frente, hermano. Pero hoy en día es muy difícil pensar que la marca de la bestia sea un microchip. ¿Por qué? Por la simple razón de que hay algunas fallas en ese sistema. Como cual, no todos van a poder tener
ese microchip. Hay algunos que van a poder ser alérgicos a ese material. No a todos se les va a poder implementar el microchip. Hay algunos otros, hermanos, que simple y sencillamente sus cuestiones de salud les va a hacer o les va a imposibilitar que se les pueda poner ese tipo de dispositivos. Vive Dios. Tal vez en los años de Juan y en los primeros siglos de la iglesia les era imposible saber, creer cómo es que el anticristo iba a marcar a todo el mundo con una señal en su mano derecha o en su frente. Pero hoy en día no es descabellado, hermano. La tecnología ha desarrollado tantos avances que hoy en día, hermano, somos esclavos del celular, de la tableta, de la computadora. Santo. Se está manejando por ahí algunas cuestiones tecnológicas para lo que será la marca de la bestia. Mira, hermano, que no te interese saber cuál va a ser. No vamos a estar aquí. Aleluya. Aquellos que les interesa saber cuál, pues que se queden, hermano, para saber cuál va a ser. Pero la iglesia se va con el Señor. Aleluya. Los que somos realmente convertidos y santos y lavados en la sangre de Cristo, nos vamos con el Señor para allá arriba a las bodas del Cordero, dice la palabra. Y cuando haya llegado el tiempo, hermano, de los gentiles, cuando el número de ellos se haya completado, dice la palabra, el Señor dará la orden. Amén. Y vendremos de regreso. Aleluya. Cuando el número de esos gentiles sea completado. Gloria a Cristo. La palabra menciona en Apocalipsis, hermano, que las almas de los decapitados clamaban a gran voz y le decían, Señor, ¿cuándo vengará nuestra muerte? Y el Señor le dijo, tranquilos, descansen. Aleluya. Descansen un poco de tiempo más. Hasta que el número de ustedes sea completado, entonces vengaré su muerte. Santo es Dios. Va a haber gente que se va a salvar en la gran tribulación, iglesia. Va a haber gente que va a dar su vida por el Señor Jesús. Pero quiero que entiendas esto. Hoy en día, en el tiempo de la gracia, Jesús dio la vida por ti. Gracias, para Señor. ser salvo. En el tiempo de la gran tribulación, tú tendrás que dar la vida por el Señor Jesús para poder ser salvo. Padre, ayúdenos, Señor. Y hoy se están haciendo miles y miles de guillotinas a nivel mundial. Sepa Dios por qué. Pero nosotros sabemos, hermano, a través de la Biblia, que el enemigo se está preparando para ese tiempo. Nosotros estamos, hermano, viendo ya la plataforma del anticristo lista para salir. Me acuerdo muy bien de un predicador, del cual, hermano, de verdad, un gran siervo de Dios, que está con el Señor. Santo. Relataba lo siguiente: en los años 80, casi llegando a los años 90, hermano, un grupo de hermanos de las asambleas de Dios, hermano, este ministerio a nivel mundial, habían escuchado de un jeque árabe que les habían dicho que él se autoproclamaba el anticristo prometido, que muy poca gente lo sabía. Y ellos fueron a decir, a ver si es cierto. Y fueron a visitarle, hermano. Eso fue hace aproximadamente 30 años. Y según ese testimonio de este varón, menciona lo siguiente. Dice que cuando fueron a su palacio, hermano, en medio del desierto, no había agua, no había nada, pero dentro era un oasis. Y cuando se presentó delante de ellos, dice su testimonio que ellos, hermano, empezaron a doblar sus rodillas, como que una fuerza los obligaba a arrodillarse delante de este varón. Hay poder en Cristo. Y ellos empezaron a clamar la sangre de Cristo. Y Aleluya. Señor, reprendemos todo espíritu. Gloria a Dios. Fue cuando ese personaje huyó de ellos. Y según este testimonio, hermano, menciona que se convirtió en un gato. Se fue corriendo. Vive Dios. Si es cierto o no es cierto, hermano, a la iglesia no le compete saber quién será el anticristo. Amén. Pero lo cierto es que dice la palabra que Dios nos ha dado señales para saber que el postrer tiempo ha llegado. Amén, así es. La iglesia debe estar alerta y poder discernir que los tiempos que vivimos, iglesia, son finales. Amén. Que no sabemos, iglesia, si en el 2022 Cristo o antes. No lo sabemos. Pero según la palabra profética, no queda absolutamente nada que cumplirse para la iglesia. No Gloria queda a nada. Dios. Aleluya.
Dicen por ahí, hermano, que muy probablemente en el 2024 Donald Trump vuelva al poder en Estados Unidos. Él se va a volver a postular. Algo que había logrado su yerno Jared, hermano, era algo impresionante. Ver cómo podía unir, hermano, el grupo árabe con Israel. Una cosa increíble. Si para el 2024 él llega al poder otra vez y su yerno Jared puede lograr que haya esta comunión entre esos dos pueblos, hermano, estaremos ante la vista inminente de que Cristo en cualquier momento venga. Lo cierto es que las señales que Dios nos ha dado es que el tiempo de la gracia ya ha terminado. Sí, así es, Señor. Los tiempos postreros, hermano, ya los empezamos a dejar desde hace ya unos años atrás. Aleluya. El tiempo que tenemos hoy en día es única y exclusivamente para buscar más de Dios. Amén, amén. Para entregarnos a Él. Así es. Hermano, estamos diciendo que dice Timoteo 3:1 que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Hoy lo estamos viviendo. Hay matazón, hermano, por donde quiera. Ya no se tienta en el corazón para si es una mujer, si es un niño, si es un adulto. Hermano, da igual. El mundo está bajo el maligno. Vemos desatado al enemigo, y eso que aún continúa su iglesia aquí. ¿Qué será el día cuando Dios quita su preciosa novia del medio de este mundo? Veremos crueldad como nunca antes lo hemos visto, iglesia. Tanto es así que dice la Biblia que la sangre correrá, hermano, como ríos hasta el frenillo de los caballos. Y esto no es simbólico, es literal. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Cuánta sangre? No, nada más date una idea. Somos más de 7,000 millones de personas, hermano. De 5 litros cada uno. Mares y mares de sangre. Eso dice la Biblia. Estamos en los tiempos del fin. Primera de Tesalonicenses, amada iglesia, capítulo 5, verso 2. Ya estamos terminando la introducción. Bendito sea el nombre de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Verso 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Hoy se habla mucho sobre la famosa Agenda 2030. Para el 2030, según las Naciones Unidas, tienen que erradicar prácticamente en un 50% la hambruna mundial. Y para el 2030 ya tiene que haber 0 emisiones de dióxido de carbono en los automóviles, puro auto eléctrico. Y entre las grandes cosas que ellos esperan en el 2030 es que haya por fin una paz absoluta en la cual todos los países destruyan sus armas nucleares. Para el 2030. Eso es un pacto que los países han firmado. Para el 2030. Vive Dios. Dice la Biblia que cuando nosotros escuchemos paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Si para el 2030 ellos tienen destinado tener esta paz y seguridad completa, hermano, muy probablemente en esta década se aparezca ante la gente que se cree el anticristo. Díganos, Señor Jesús. Deben de saber algo, iglesia: el anticristo es real. Él ya está. Él solamente está esperando poderse mostrar, porque hay quien al presente le detiene, dice la palabra. Son los santos del Señor. Aleluya. Somos nosotros, la iglesia, en la cual está depositada el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Así es, pero una Padre. vez que la iglesia de Cristo sea arrebatada, nada podrá detener a este Aleluya. hijo del cual mana de las mismas maquinaciones de Satanás. Señor lo reprenda. La palabra es clara. Amén. Él ya está vigente, Él ya está presente. López Obrador lo conoce, iglesia, aunque no lo haya presentado. Yo soy el anticristo, no, iglesia. Él ya está comiendo con los grandes reyes del planeta. Hoy en día con Joe Biden, hoy en día con Vladimir Putin, hoy en día, hermano, con todos los grandes países. Israel cambió de presidente. Hermano, este presidente es totalmente izquierdista y mira, está llevando en un declive totalmente inhumano, que nada falta para que Cristo venga. Aleluya. Nada falta.
Así es, Padre. La Aleluya. palabra menciona que Él vendrá como ladrón en la noche. Ayúdenos, Señor Jesús. Cuando el Señor venga por su iglesia, tú estarás trabajando tal vez. Amén. Estarás dando clase, hermana, tal vez. La hermana Nelly estará a lo mejor cocinando. Yo estaré trabajando. A Santo. lo mejor tú estarás amamantando a tu hijo. ¿Y cómo está tu vida espiritual? Así es, Señor. Vendrá como ladrón en la noche. Ayúdenos, Señor. Y los que no sean dignos de ser tomados ese día, hermano, tendrán que pasar por la gran tribulación. Líbranos, Señor. La Biblia menciona en Apocalipsis que bienaventurados son los que participan de la primera resurrección, Amén. porque la muerte ya no tendrá potestad sobre ellos. Gracias, Señor. Es decir, los que nos vayamos con el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra que nosotros tendremos la dicha, los que sean lavados en la sangre de Cristo, los que tengan el sello del Espíritu Santo, Amén, amén. los que ya no andemos conforme las costumbres de este mundo, sino conforme a nuestra Gloria a patria Dios. que es celestial. Y Aleluya. dice la palabra que cuando venga Cristo, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Aleluya. Según 1 Corintios 15:52, y después de todo esto seremos nosotros, hermanos, levantados en las nubes, Amén. en las cuales el Señor nos estará esperando. Aleluya. Pero también dice que no antecederemos, hermano, a los que antes estuvieron. Que los muertos en Cristo, desde Adán hasta el último que haya muerto creyendo que Jesús es el Señor, resucitarán de los muertos. Gloria a Dios. Y ahora sí, después nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados Poder de juntamente en las Dios. nubes con ellos. Y te garantizo, según la Biblia, que a partir de ahí dice, para estar siempre con el Señor Jesús. Mira, hermano, qué maravilla, hermano. Nuestra prueba final, nuestro examen final va a ser ya dentro de poquito tiempo. Amén. Los que participemos en el rapto de la iglesia, jamás, nunca más veremos la muerte. Gracias. Estaremos para siempre con Jesús. Gracias, gracias, Señor Jesús. Decía un hermano que va a ser maravilloso, hermano. Aquellos hermanos que ya durmieron, que están durmiendo en el Señor, que van a ser resucitados para irse con el Señor. Va a ser maravilloso. Pero hay algo todavía más maravilloso. Gloria a Dios. Poder, hermano, sentir. Aleluya. Poder vivir la experiencia estando vivo de ser transformado este cuerpo corrupto Gloria a Dios. en un cuerpo incorruptible. Aleluya. Ellos están muertos, durmiendo con el Señor. Ellos ya saben lo que es ser ahorita, hoy en día, un alma santa para Dios. Ellos solamente van a venir a recuperar su cuerpo. Pero los que vivimos, Gloria a Dios. estando en carne propia, vivitos, hermano, sabremos lo que se siente ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Podemos sentir, hermano, estando vivitos, cómo será ser levantados del suelo y empezar a volar. Ayúdanos. Que las leyes de la física ya no aplican en nosotros. Que vamos a empezar a ser, hermano, como nuestro Señor Jesús. Gloria. ¿Cuánto le pueden dar una ofrenda de palmas al Señor? Aleluya. Dásela fuerte, iglesia. Que esas son las promesas de Dios para con nosotros. Bendito sea su nombre. Mi Salvador, mi Redentor. Ya estamos mi terminando. Salvador es usted, Padre. Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 3, verso 10. La palabra de Dios menciona la siguiente. Pedro 3, capítulo 3, verso 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El tiempo de la gracia, hermano, estará terminando cuando el Señor Jesús haya levantado su iglesia. Amén. Escucha, es una gran diferencia el rapto de la iglesia a la segunda venida del Señor Jesús. Son dos eventos totalmente diferentes. La venida del Señor Jesús se ha profetizado y sabemos que Él se parará en el monte de los olivos, y cuando su pie toque el monte de los olivos se separará, dice la palabra. Amén. Pero antes hubo un rapto. Aleluya. Ese rapto es exclusivo. Escucha, es totalmente adherido el rapto de la iglesia a la iglesia de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Es un evento único y exclusivo para la iglesia Gracias. del Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. El pueblo de Israel
que anda esperando a su Mesías, que en realidad ya será la segunda venida del Señor. Si ellos no se convierten al Señor, para ellos aplica únicamente la segunda venida. Pero para la iglesia de Cristo, este evento es exclusivo. ¿Por qué, hermano? Porque era algo oculto. Era algo que no había sido revelado. Era un misterio al cual Dios le reveló únicamente a Pablo. Santo es Dios. Dios no se lo había revelado ni a Pedro, ni a Juan, ni a Jacob, ni a nadie, hermano. Dice la palabra que Pablo le fue revelado un misterio. Aleluya. ¿Cuándo fue este misterio revelado a su vida? Cuando él estuvo en el Espíritu, muy probablemente, ante la misma presencia del Señor Jesús. Dice Pablo: conozco un hombre que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue trasladado hasta el tercer cielo. Gloria a Dios. Y allí escuchó y fue enseñado cosas, hermano, totalmente ocultas, que el mismo Señor Jesús le dijo. Grande, grande es Entiendo lo que Dios. dice Jeremías, hermano. Clama a mí y yo te Grande responderé. eres, Señor Jesús. Y te enseñaré qué cosas. Grandes y qué. Y ocultas. Poderoso Que es tú Dios. no conoces. Santo. Esto le fue revelado a Pablo, iglesia. Santo. Por eso le dice Pablo: he aquí os digo un misterio. Así es, Señor. He aquí os les relato, les comparto algo que el Señor me ha permitido podérselos decir. Hay muchas otras cosas que no me han sido permitidas, pero les voy a decir un misterio que sí me permitió el Señor. Oh, No todos moriremos, no todos, Santo eres, pero todos Padre. seremos transformados. Gracias, ¡Oh, Señor. qué maravilla! Gracias. Ellos no sabían a qué se refería, pero después Pablo, a través, hermano, de su carta a los Corintios, Pablo, a través de su carta a los tesalonicenses, revela cómo es que Dios va a llevar a cabo ese plan Gracias, cuando sea el Dios. rapto de la iglesia. Poderoso. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Primero Tesalonicenses 4:3 hasta el 16 menciona, hermano, que después nosotros, los que hayamos quedado, lo explica claramente. Aleluya. Esa es la bienaventuranza de la iglesia. Ese es el final, hermano, para la iglesia de Cristo. Y después de que la iglesia sea transportada al cielo, vendrán 7 años. 7 años, los cuales se pondrá al mundo bajo la ira de Dios. Según el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 4 en adelante, hermano, hasta el verso 19, se acaban todas las copas, las trompetas, hermano, todos los sellos, todos los truenos de la ira de Dios sobre este planeta. Santo es Dios. 3 años y medio de seguridad, pero 3 años y medio de gran tribulación, como nunca la ha habido. Y ahí se probarán a los que aman a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, 18. Grande es Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Eres único, Señor Jesús. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mira, escucha lo que dice el verso 19. Por eso me da tanto gusto cuando voy a predicar. Cuando se inicia el culto, se menciona algo de lo que vamos a predicar. Aleluya. Un mismo espíritu. Amén. Dice la palabra: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Amén. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Hay muchos que van a salir de aquí. Hay muchos que van a ingresar aquí. Hay muchos que serán, hermano, primeros y al final serán reprobados. Y hay otros que serán postreros y tendrán la dicha de estar con el Señor Jesús. Ayúdenos, Señor Jesús. Judas estuvo desde un principio con el Rey, con el Mesías, y al final se salió reprobado. El ladrón, hermano, solo estuvo unos minutos con el Rey y salió aprobado. Está en el paraíso. Aleluya. Santo. Muchos hermanos han salido de nosotros porque no son de nosotros.
Hay muchos que le lloran a algunos hermanos. Mira, hay hermanos que dicen, hermano, es que ya no va mi hermano, el que iba. Yo con él me llevaba re bien, hermano. Ya no quiero ir. Me siento triste, deprimido. Tranquilo, hermano. Era necesario que saliera de nosotros, porque no era de nosotros, hermano. Era necesario que se revelara cuál era realmente su corazón para darse cuenta que esa persona tenía por poco el pacto de la sangre de Cristo en su corazón. Pues es importante, hermano, que cuando alguien se va de la iglesia, ora, pongan las manos a Dios. Pero cuando Dios te diga, ya no llores por ese que deseché, ahora agarra tu cuerno, llénalo de aceite. Aleluya. Como le decía el Señor a Samuel, y ve a donde yo te mostraré quién será el nuevo rey de Israel. Amén, amén. Hay muchos a los cuales Dios va a desechar por rebeldía. Hermano, hay muchos que Dios va a desechar porque no quieren cambiar su forma de vivir. Hay muchos hermanos que dicen, yo amo al Señor, pero no quieren cambiar lo más básico, que es mostrar el amor de Cristo en sus vidas. Aquí son una cara y en la casa son otra. Aquí son una cara y allá afuera son otra. Tenga misericordia, Señor. A los trabajadores, a los compañeros de trabajo, les hablas muy bonito, muy bien. Pero a los hijos, al esposo, a la esposa, les hablas áspero, les hablas mal. No hay amor de Cristo. Se debe empezar el buen juez, dice la palabra, por su casa. Ayúdenos, Señor. En eso tenemos que empezar a cambiar. Aleluya. El tiempo de la gracia ha finalizado. Amén. El tiempo de la gracia está llegando al punto final. Y Cristo, cuando dé la señal a la final trompeta, entonces seremos levantados. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Quiero terminar con este cita, hermano, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Conocemos muy bien esta cita y nos ponemos de pie, iglesia. 2 de Tesalonicenses, capítulo 5. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. No, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Amén, aleluya. En la segunda no hay. Es en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Gloria. Amén. Amén. Y vamos a leerlo todos juntos, iglesia. Dice la palabra de Dios, 1, 2, 3. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, iglesia. Amado Padre Celestial, te damos la gloria y la honra, Padre mío, por estos minutos en los cuales nos permites escuchar tu santa y divina palabra. Sabemos que el tiempo, mi Dios, el cual usted ha estipulado, Padre, para predicar su evangelio, para poder escucharlo, para poder, Señor, aceptarle en nuestro corazón, está concluyendo. Ya no queda absolutamente ya nada, Señor, para que se cumpla. Solamente falta que esa final trompeta suene para que seamos levantados. Señor, hoy te queremos pedir en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos limpies de todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, Señor, porque necesitamos estar irreprensibles delante de tu presencia. Necesitamos vivir en santidad delante de ti, Señor. Señor, sabemos que pecamos delante de ti, que te fallamos a diario, pero hoy queremos poner en nuestro corazón nuevos votos delante de ti, declarando, Señor, que es necesario que desechemos todo lo sucio, todo lo malo delante de nuestro ser. No queremos participar ya más, Señor, de costumbres pecaminosas. No queremos ya concordar más con el mundo, Señor, sino que queremos estar contigo únicamente. Que tu Espíritu Santo nos llene hoy, que tu Espíritu Santo hoy nos levante, nos restaure en el nombre de Jesús, para que seamos realmente irreprensibles delante de tu bendita presencia. Padre mío,
Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios.